Muy buenas tardes. El día de hoy les da la bienvenida María Cecilia Castro Sánchez. A ustedes, estimados profesores, padres de familia, recordados estudiantes. Vamos a explicar el día de hoy el tema, la tolerancia en las redes sociales. Vamos pues a empezar nuestra conferencia indicando qué son redes sociales. Redes sociales pues es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios que están relacionados de acuerdo a algún criterio y con la posibilidad de mantenerse comunicados en cualquier lugar y momento, superando obviamente las limitaciones de tiempo y el espacio. Asimismo, también vamos a dar respuesta a la pregunta de qué es la tolerancia. La tolerancia es pues el respetar las opiniones, ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque no coincidan o sean diferentes o contrarias a las propias. Entonces, debemos ser tolerantes para vivir en armonía, pues no podemos nosotros esperar que la otra persona opine o actúe igual que uno, ya que todos tenemos pues nuestra propia forma de pensar y por lo tanto es normal que se vean las cosas de manera diferente, lo cual se debe de respetar. Visto pues lo que es redes sociales y qué es tolerancia, que nos implica el tema a tratar hoy día, vamos a pasar pues a dar una explicación de lo que desde el enfoque de mi campo, de la psicología, vamos a dar como conclusión a estas dos terminologías, tanto como tolerancia, de que para poder llegar una persona a ser tolerante y respetuosa en las redes, se debe primero dar el ejemplo. ¿Quiénes deben dar el ejemplo? ¿Quiénes deben dar lo que es el patrón de conducta, lo que es la conducta a imitar? Somos nosotros, los adultos. Y después pasaríamos nosotros recién a fomentar la empatía, la comprensión, tanto en casa como en los colegios, con el único fin de formar a nuestros adolescentes en un pensamiento crítico de tolerancia con los demás, con él mismo y en consecuencia con estas redes sociales. Visto ya esta conclusión desde el enfoque psicológico y tratando de llevar pues una situación de prevención, vamos pues a ver cuáles son los peligros al utilizar estas redes sociales, ¿no? Primero, vamos a decir que el acoso en línea, como todos lo conocemos como el famoso ciberbullying, es un acoso que se da a través de la internet y que es un fenómeno que alarma a muchos padres como también a autoridades, ya que esto va en aumento y el crecimiento en las redes sociales que generalmente lo emplean más los adolescentes, son los que más pasan el mayor tiempo, si se quiere, embuidos o involucrados dentro de estas redes sociales. Es pues un problema que puede empezar en la escuela a manera de juego entre amigos y puede ir involucrando poco a poco a situaciones de riesgo, porque cuando están mucho tiempo involucrados en estas redes sociales, en estas líneas, obviamente hace de que pueda haber algún sitio de una situación de riesgo por gente adulta con mala intención y empiece a tener o aprovechar esta facilidad de poder crear un perfil falso y entrar fácilmente a estas plataformas y obviamente empezar a trabajar con otros adolescentes que no tienen la tolerancia suficiente o son poco, si se quiere, maduros en el acoso en línea, ¿no? Por imitación, por aprendizajes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que también un segundo punto de peligro para utilizar las redes sociales es la incitación al odio. ¿Qué significa esto? Muchas veces los adolescentes se involucran en resentimientos, en prejuicios, en incitaciones a los malos sentimientos y van fomentando pues la violencia entre ellos mismos, pudiendo llegar a consecuencias de alto riesgo. Y esto hace pues que haya un maltrato, que haya una situación de conflicto y pueda darse pues este riesgo, este peligro de incitación al odio. Otro peligro también es el problema de privacidad. Es decir, para muchos usuarios, las redes se han convertido en un archivo en el que guardan todos sus datos privados, dirección, lugares de trabajo, teléfonos, sus fotos, información sobre sus amistades, aficiones, sus propias actividades y rutinas. Y en muchas ocasiones toda esta información a veces es utilizada para fines indebidos,
por personas ajenas que o se introducen dentro de estas redes sociales con malas intenciones hacia estos menores. Otro peligro que también podemos nosotros, si se quiere, dar a conocer es la pérdida de productividad. Es decir, los adolescentes no logran controlar el tiempo que pasan revisando sus redes sociales, llegando incluso a interferir en otras actividades como son el estudio, como aprendo en casa, en las tareas escolares. En muchos casos dejan de realizar hasta sus labores dentro del hogar, son sus responsabilidades. ¿Por qué? Por pasar más tiempo frente a la computadora, utilizando muchas veces estas redes para mantenerse en contacto con sus amistades o sencillamente para entretenerse realizando actividades en su muro. Bien, entonces estos peligros también nos llaman a nosotros a poder reflexionar la importancia que los padres deben tener con respecto a estas situaciones de riesgo y le comenten pues a sus hijos adolescentes el peligro que puede traer esta plataforma, estas publicaciones que de repente sin ninguna eh, mala intención hagan ciertos comentarios, ¿no? Ellos mismos, los mismos adolescentes, y puedan caer en situaciones de riesgo. Por eso hay que explicarles qué hacer y cómo responder en momentos determinados. Tenemos que estar claros que el adolescente a veces no tiene tolerancia y un adolescente sin tolerancia puede enganchar o dar rienda suelta a publicaciones y comentarios, incluyendo a veces invitaciones y demás en una plataforma social, es decir, en donde puede encontrar toda clase de datos, detalles desde sanos hasta inmorales. Entonces, para evitar todo este tipo de alto riesgo, me he permitido darle a ustedes algunas pautas para la tolerancia y no incrementar la violencia en las redes sociales. Muchos adolescentes se dejan llevar a veces por su misma edad, por su mismo desarrollo o sus mismas características propias de su proceso de madurez y invitan pues a ser poco tolerantes, no tienen la tolerancia, es decir, suficiente para poder responder porque están en su, si se quiere, en sus opiniones, en sus ideales, en su mundo donde creen que todo tiene que rodear o tener atención en base a su persona. Por eso, el día de hoy vamos a dar estas pautas para la tolerancia en donde vamos a mencionar algunas para que ustedes tengan como conocimiento y recomendaciones para este manejo de la tolerancia. Primero, el adolescente debe ejercer su libertad de expresión, pero de forma responsable. Es decir, tiene que reflexionar sobre cómo puede afectar a otras personas sus opiniones. Tener en cuenta que todos no van a pensar igual que él no puede imponer que la otra persona tenga la misma opinión con él. Puede hacerlo sentir mal, puede de repente lastimarlo y eso obviamente no es favorable ni para él como persona ni para los demás. Una segunda pauta sería, párate a pensar antes de realizar una crítica, es decir, asegúrate de que tienes información suficiente y verás que justifique, pero que no te vayas a dejar llevar muchas veces por esa poca o esa intolerancia que más lo que va a maltratar a la otra persona y pueden a ti también meterte en algunos problemas, puesto que no estás teniendo tú la información veraz que justifique esas críticas. Otra pauta sería utiliza un tono y lenguaje respetuoso. Las expresiones hirientes o agresivas restan credibilidad y provocan reacciones violentas. Una cuarta pauta sería pues recuerda que insultar, difamar, calumniar o injuriar no es hacer un buen uso de tu libertad de expresión. En ocasiones puede haber consecuencias legales. Una quinta pauta sería ten presente que la venganza digital es una forma de violencia. Evita pues contribuir a agresiones colectivas y pon mucho de tu parte para evitarlas. Sexta pauta sería respetar a quien no es como tú o que piensa diferente a ti. La diversidad pues es una oportunidad para aprender y disfrutar. La siguiente pauta podríamos mencionar nosotros sobre cortar esas cadenas y esos memes que ridiculizan y dan pues estas ideas o colectivos de discriminación, llámese por religión, llámese por raza, llámese por nacionalidad, por lengua, por ideología, por orientación sexual o por identidad de género. No son motivos pues de exclusión. Otra pauta sería rechaza los comentarios que sean una amenaza o inciten a la violencia contra un grupo social. Oponerse es la mejor forma de detenerlos.
Otra pauta, podríamos mencionar, intenta mostrar tu apoyo a quienes consideres que están siendo víctimas de un trato injusto. Un pequeño gesto puede ser de gran ayuda. Y una última pauta sería resalta el tono positivo y tolerante, es decir, haz que Internet sea un lugar mejor, alentador y que cree pues un buen ambiente de convivencia y disfrute. Entonces, dadas pues estas, si se quiere, recomendaciones, podríamos nosotros entrar a una reflexión. Las personas educadas en respeto y tolerancia son mucho menos manipulables. La tolerancia va a favorecer la toma de decisiones porque fomenta el sentido crítico. Así también va a desarrollar la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro, de comprender cómo se siente, de entender sus pensamientos e ideas. Así también la tolerancia va a ayudar a fomentar la autoestima, es decir, va a aprender a respetarse y a respetar a los demás. Va a hacer, va a hacer en el adolescente que sea una persona mucho más sociable. Se va a evitar la violencia y las conductas agresivas. Recuerden, queridos padres de familia, que hoy en día en la PNP, en la Policía Nacional de Perú, tienes un área especializada llamada División de Alta Tecnología, encargada pues de rastrear y capturar a los usuarios que cometan delitos de violencia, de pornografía infantil y o extorsión sexual. Dicho estas pautas de control de repente de lo que es nuestra tolerancia, el ser más de repente respetuosos, nos va a llevar pues a tener una situación de mayor seguridad, confianza en criar a nuestros hijos y formarlos dentro de situaciones que no lo vayan a llevar a riesgos o situaciones o dificultades en contra de su integridad personal, mental y familiar también. Muchas gracias, esperando que estas pautas pues las pongan ustedes en práctica y les ayude de mucho en lo que es la dinámica familiar. Por hoy día he terminado, pero no me despido sin antes no indicarles por favor, lávense las manos, usar su mascarilla, la distancia de persona a persona y respetar las horas de cuarentena. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.